El arte de la guerra de Sun Tzu se atribuye a un general chino del siglo V a.C. Este es un escrito que se divide en 13 capítulos cortos donde se establecen los pasos que debe seguir quien desea entender y dominar el arte de la guerra. Como una estrategia para lograr un objetivo, el arte de la guerra de Sun Tzu resulta una consulta de interés general no solo limitada al ámbito militar, sino también orientada a otros aspectos como son el actuar personal, los negocios y la política. Dicho lo anterior, comenzamos. En principio se nos dice que el arte de la guerra es en realidad el arte del engaño y la capacidad para someter al enemigo sin la necesidad de luchar. El primer capítulo nos habla sobre la evaluación. La evaluación es necesaria si deseas vencer. Necesitas conocer tus fortalezas y debilidades, y las del enemigo para compararlas entre sí. Sun Tzu plantea los siguientes cuestionamientos a responder. ¿Qué dirigente es más sabio y capaz? ¿Qué comandante posee mayor talento? ¿Qué tropas son las más fuertes? ¿Qué ejército tiene tropas mejor entrenadas? ¿Qué ejército administra mejor sus recompensas y castigos? ¿Qué ejército es el que conoce y utiliza el terreno a su favor? ¿Qué ejército sigue mejor las instrucciones? Mediante el análisis y los cálculos, con la evaluación, podrás obtener una probabilidad de victoria o derrota. Ese es el significado de ganar o perder antes de siquiera iniciar la batalla. La evaluación servirá para decidir, ya que el arte de la guerra consiste en el engaño. Utiliza los resultados de tu evaluación para engañar al enemigo. Si sus ejércitos son ordenados, desordénalos. Si tu enemigo es colérico, irrítalo. Si el enemigo es arrogante, fomenta su egoísmo. Si el enemigo es fuerte, evítalo, hasta que encuentres el momento donde se encuentre vulnerable. Atácalo cuando se sienta seguro y confiado. La evaluación no es definitiva en todos los casos, pero quien no realiza evaluación alguna es más seguro que pierda. La batalla no debe prolongarse por mucho tiempo, ya que eso consume muchos recursos y esfuerzo, y quien consume recursos y esfuerzo por mucho tiempo eventualmente será derrotado, incluso por su propia gente. Sun Tzu utiliza lo que llama el viejo dicho «sé tan rápido como el trueno», que retumba antes de que puedas taparte los oídos, y sé tan veloz como el relámpago, que relumbra antes de que puedas pestañear. El príncipe debe ser mesurado con sus gastos públicos, ya que el pueblo es la base del país y los alimentos son la felicidad del pueblo, por lo que antes de consumir los recursos de tu pueblo, primero busca desproveer a tu enemigo de sus recursos. Con esto, cada recurso arrebatado al enemigo significará 20 veces un suministro para el tuyo. Procura establecer un sistema de recompensas eficientes. El soldado que arrebate más recursos al enemigo recompénsalo primero y de forma abundante, y eso motivará a los demás. A los prisioneros debes tratarlos bien, para que en un futuro sirvan a tu causa. Con esto Sun Tzu se refiere a derrotar al enemigo con sus propias fuerzas. Utiliza al enemigo para derrotar al propio enemigo, y con eso serás poderoso al lugar al que vayas. El mejor practicante del arte de la guerra es aquel que vence sin recurrir a la violencia, gana sin llegar a la batalla. No busques destruir al enemigo ni a sus ejércitos. Busca desorientarlos, que pierdan dirección y se desmotiven, y si logras que estos ejércitos intactos se rindan ante ti, habrás dominado el arte de la guerra. Para lograr esto no debes siempre ser frontal. Planea y toma tu tiempo. Busca y elimina sus alianzas, bloquea sus caminos y arrebátale sus recursos. Utilizando esta táctica no tendrás necesidad de luchar. Administrar tu ataque también es importante. Aun si el número de tu ejército es 2 veces mayor al del enemigo, busca dividirlo, pero si tu ejército es menor al del enemigo, debes permanecer en guardia y resistir mediante el orden. Hasta los ejércitos más grandes se desmoralizan y se cansan ante ejércitos más pequeños pero bien organizados. Si tu ejército es pequeño, débil y desorganizado, debes retirarte o caerás conquistado por el enemigo. Si no puedes ser fuerte pero tampoco sabes ser débil, serás derrotado. Un príncipe puede llevar a la desgracia a sus ejércitos cuando no hace caso a los hechos y ordena a sus ejércitos acciones contrarias a lo que es evidente, cuando no conoce los actos y el arte militar y comparte acción con los soldados y generales, generando confusión. Aquellos generales que triunfan son por lo siguiente: saben cuándo luchar y cuándo no, saben cuándo utilizar muchas o pocas tropas, tienen tropas de diferentes rangos con el mismo objetivo, se preparan y agarran desprevenido al enemigo. Tienen generales competentes sin estar limitados por gobiernos civiles. Cuando las acciones militares dependen únicamente de lo que el príncipe ordene o de su autorización, es ineficiente.
Es como esperar a que el general obtenga la autorización del príncipe para apagar un fuego. Cuando obtenga su autorización, el fuego ya habrá consumido todo, convirtiéndolo en cenizas. Por eso es importante que los generales sean expertos en el arte militar, con la capacidad de decidir en situaciones imprescindibles. Si te conoces a ti mismo y a los demás, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, ganarás una batalla y perderás otra. Pero si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. El guerrero experto primero busca ser invencible y después busca la vulnerabilidad del enemigo. Esto significa no mostrarte ante el enemigo. Espera que él inicie el ataque, observa, evalúa sus debilidades. Mientras tu enemigo desconozca tu posición de ataque, serás invencible. Una victoria que es evidente no es realmente una victoria. La victoria viene de conquistar aquello que se creía imposible. Aquel que ve lo obvio en el arte militar tampoco es conocedor del arte militar. Eso no es sabiduría. La sabiduría consiste en ser capaz de ver las sutilezas de las cosas, lo que la mayoría no puede ver. Todos pueden levantar un cabello, ver la luna o escuchar un trueno. Eso no es sabiduría. Sabiduría es ver lo que parece permanecer oculto. Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después, mientras que uno perdedor entabla primero la batalla y después busca ganar. Esta es la diferencia entre los que tienen estrategia y los que no. En este capítulo se menciona por primera vez lo que es seguir el camino y sus leyes, evitando seguir el camino de civilizaciones decadentes, concepto que sería adoptado y reinterpretado 1500 años más tarde por los japoneses y su concepción del arte de la guerra y el camino del guerrero. Básicamente, esto consiste en basarse en la organización, hacer que lo que es mucho parezca poco mediante la división. Utiliza las ventajas a tu favor y no ataques cuando el enemigo lleva ventaja. Aparentar cobardía o debilidad requiere de organización. Se debe ser fuerte para aparentar debilidad, se debe ser organizado para aparentar desorden, y se debe ser valiente para aparentar cobardía. Una vez que encuentras el orden en tu ejército, puedes asignar las tareas a cada uno de acuerdo a sus habilidades. Así lograrás que cada uno actúe de forma eficiente. Administra y conserva tus fuerzas. Haz que el enemigo sea el primero en desgastarse y evidenciar su ataque. Quien llega primero al campo de batalla se prepara y posiciona. Obtiene así una posición descansada. Quien llega al último e improvisa llega agotado. Cuando haces que el enemigo venga a ti, su fuerza siempre estará vacía y la tuya llena. El enemigo solo se verá incitado a ir por ti si ve la posibilidad de victoria, por lo que deberás engañarlo para que eso suceda. Una vez que el enemigo inicie su movimiento, divídelo, desoriéntalo, atácalo por sorpresa donde no espera ser atacado, corta sus suministros, llévalo a terrenos desconocidos para él. Debes conocer todo de ellos y ellos nada de ti. Así sean más numerosos que tú, al no conocer el lugar ni la fecha de la batalla, se verán obligados a estar en guardia siempre, y eso los llevará a la derrota. Cada enemigo diferente requiere de una estrategia propia, por lo que no puedes repetir una misma estrategia siempre. Esta debe adaptarse continuamente. Por lo tanto, tu ejército debe ser siempre imprevisible. El enfrentamiento directo es una ardua labor, por lo que es importante saber manejar las distancias a tu favor. Para ello, debes conocer a la perfección el terreno. La distancia significará hambre, cansancio y la derrota del enemigo. Puedes utilizar una distracción para que el enemigo pierda tiempo, pensando que tú has partido después, pero cuando llegue a cierto lugar, tú ya lo estarás esperando descansado y preparado. Ya que en el campo de batalla es difícil ver u oír, debes utilizar símbolos, estandartes y colores, y tambores para que cada uno sepa qué hacer y a dónde dirigirse. Eso es orden. El que dirige los ejércitos debe tener el corazón abierto y la mente en orden. Solamente así será capaz de enfrentar la mayoría de las situaciones y dirigirse a cada cosa sin confusión. Sun Tzu da ciertos consejos como son no perseguir al enemigo en una retirada abrupta, porque probablemente éste haya preparado emboscadas, no consumir alimentos del enemigo si los ha dejado, porque pueden estar envenenados, y no presionar a un enemigo desesperado, ya que por naturaleza éste seguirá luchando. Este capítulo habla del conocimiento del terreno en los generales, pero no solo eso, sino de saber decidir. A veces significa no acampar en un lugar desventajoso, o recorrer un camino peligroso,
o bien no atacar a algún ejército. El general debe dominar la estrategia y su forma es cambiante. El general además debe estar preparado y comprometido a morir, sin aferrarse a sobrevivir. Debe actuar de forma racional y realista. No debe dejarse llevar por las emociones y evitar estar confundido. De forma muy general, es el empleo de las condiciones ventajosas y de observar las intenciones en los actos del enemigo. De esta manera, con algunos ejemplos, indica que el mejor lugar para combatir es desde lo alto, de arriba hacia abajo, y no al revés. No acampar cerca de un río, no ir en contracorriente o contra el viento. En las acciones del enemigo debes ser capaz de reconocer si hay intenciones ocultas. Por ejemplo, si un emisario habla con cierta calma, pero coloca sus carruajes en posición defensiva, probablemente esté preparando una trampa. Se deben unificar las tropas, y esto se logrará mediante humanidad y reglamento. Esto es, el general deberá ser benévolo, pero a su vez tratar a sus tropas con firmeza para que no olviden su posición y deberes. Con esto se hace aún más probable la victoria. Cuando las órdenes son claras, sencillas y justas, las tropas las aceptan. Cuando las órdenes son confusas o contradictorias, no las entienden. Durante todos los capítulos anteriores lo menciona continuamente, pero en este capítulo hace hincapié y desarrolla un poco más sobre el conocimiento del terreno. El terreno es el lugar donde se generará la batalla, y solamente mediante el conocimiento de éste puede sacar alguna ventaja. Existen terrenos abiertos, estrechos, accidentados y cerrados, todos y cada uno con características particulares que los hacen ventajosos o desventajosos. Algunos parecerán muy ventajosos, pero solamente si llegas primero. Pero si tu enemigo gana esa posición en ese terreno ventajoso, lo mejor es que te retires o no lo sigas. Quien no conoce el terreno en el que va a luchar, pierde. Indica lo que son las 6 condiciones de los generales para obtener la derrota, como son no calibrar el número de sus fuerzas, no establecer un sistema claro de castigos y recompensas, la falta de entrenamiento, caer ante la pasión irracional, la ineficiencia de la ley y el orden, y seleccionar soldados que no son fuertes ni resueltos. Todas las variables, entre ellas el terreno, deben ser conocidas por el general. Esta es la diferencia entre la victoria o la derrota. Si mediante las leyes, el estudio y el análisis de la guerra se obtienen resultados de victoria, se debe atacar, incluso en contra de las órdenes del gobierno. Por el contrario, si las leyes de la guerra determinan la derrota, se debe retirar, incluso si el gobierno indica atacar. Las decisiones en contra del gobierno sobre avanzar o retirarse, siguiendo las leyes de la guerra, no son un capricho personal del general, responden a un acto superior de responsabilidad y sabiduría para con la propia nación. Mira a tus soldados como ves a un recién nacido, cuídalos como si fueran tus hijos y verás que esos soldados te seguirán con gusto hasta la muerte. Pero si eres demasiado indulgente o tan amable que no puedes utilizarlos, no podrás disciplinarlos, y serán como niños mimados, y te resultarán inservibles. Un niño mimado se acostumbra a disfrutar o a vivir resentido, por lo que son inservibles. Retoma un dicho que ya mencionó en un capítulo anterior que decía, cuando te conoces a ti mismo y a los demás, la victoria no es un peligro, y ahora añade otra frase, pero, cuando conoces el cielo y la tierra, la victoria es inagotable. Con esto se refiere a entender todo lo que involucra la diferencia entre ganar o perder, y no se limita a conocerte tú y a tu enemigo, sino conocer y entender el terreno de batalla. Sobre las 9 clases de terreno son las siguientes. Terreno en dispersión. Cuando los soldados luchan en terrenos propios, cerca de su hogar, por el temor, pueden llegar a ser dispersados rápidamente. El terreno ligero es cuando se adentran en un terreno ajeno o de enemigo sin profundizar mucho. De esta manera, si es necesario, se pueden retirar con cierta facilidad. El terreno clave es aquel terreno ventajoso para cualquiera que lo tome. El terreno de comunicación es un terreno que es accesible para cualquiera. El terreno de intersección es un terreno con una ubicación especial por conectar varias regiones. Si ganas este tipo de terreno te puede ayudar a consolidar varias alianzas. El terreno difícil es el terreno en el que te adentras tan profundamente que resulta difícil regresar. El terreno desfavorable es el terreno que posee muchos obstáculos, montañas, desfiladeros o accidentes que dificultan su paso. El terreno cercado es cuando el acceso es estrecho y la salida tortuosa. Un pequeño grupo puede derrotar fácilmente a un número mayor.
Obviamente no hace referencia específica, pero podemos ver un ejemplo de esto en la batalla de las Termópilas, donde los espartanos utilizaron precisamente las particularidades topográficas de la región para que su número reducido de tropas no fuera una desventaja. El terreno mortal es aquel donde la rápida acción es la diferencia entre la vida o la muerte. Lo compara con una casa que se quema. La acción rápida de salir aumenta las posibilidades de sobrevivir. En el terreno mortal, Sun Tzu establece un ideal de pensamiento militar. Ya que el terreno mortal se entiende que todo se trata de vivir o morir, los soldados lucharán sin pensarlo. Si introduces esa condición en tus soldados y lo posicionas siempre en un terreno mortal, sea donde sea, sobrevivirán. La clave es la rapidez de las acciones. Si el enemigo comete errores, pero no eres rápido en tus acciones, de poco servirá que el enemigo se equivoque. Si tus acciones son rápidas, no permites que el enemigo se recupere o haga planes. Hace referencia a otro dicho militar que dice: el máximo engaño en el arte de la guerra no solo consiste en engañar a tu enemigo, sino también a tus tropas, haciendo que éstas te sigan, pero sin saber a dónde van. Lo anterior suena como una jugada sucia, pero es real. Cuando las masas siguen a un líder, del tipo que sea, militar, social o político, el compromiso de esa masa hacia el líder es máximo cuando esa masa no conoce el objetivo real del líder, porque de hacerlo, probablemente muchos no simpatizarían con él, se desmoralizarían, dudarían o simplemente tendrían miedo. Los soldados no deben conocer tu estrategia, deben conocer las posibles recompensas de la victoria, pero no deben saber de los daños potenciales, porque si tus soldados conocen tu estrategia, ésta fallará. Ubica siempre a tus soldados en una posición mental de peligro de muerte. Ante eso, lucharán y se unificarán para sobrevivir y ganar. Sun Tzu describe los 5 usos de los ataques con fuego, ya sea quemando armas, almacenes, suministros, equipo o personas. Es recomendable usar el fuego en un clima seco y ventoso. El fuego se utiliza para distraer al enemigo generalmente, y si sopla el viento nunca debes luchar en contra de la dirección en la que el viento se mueve. Actúa cuando sea beneficioso o de otro modo desiste. Las armas no deben utilizarse si no hay otro remedio, por lo que un gobierno no debe movilizar un ejército por ira, ni un mando militar atacar por cólera. Un pueblo destruido no puede hacérsele renacer y la muerte no puede convertirse en vida. El gobierno y los mandos militares deben tener esto claro. Eso garantizará la seguridad de su nación y de su ejército. En este último capítulo se habla de los principios del espionaje. Como una guerra puede durar años para lograr solamente un día de victoria, la guerra representa mucho esfuerzo para todo un pueblo, por lo que no debe economizarse en los medios para obtener información sobre el enemigo. Esa información es vital para derrotarlo de una manera más rápida y eficiente. No existe forma, analogía o cálculo que permita conocer con exactitud las circunstancias, virtudes o defectos del enemigo, por lo que es necesario el espionaje. Describe 5 tipos de espías: el nativo, el interno, el doble agente, el liquidable y el flotante. Los nativos se contratan entre los habitantes de la localidad enemiga. Los internos son los funcionarios enemigos. Los doble agentes son los espías de los enemigos. Los liquidables son los que transmiten información falsa a los espías enemigos. Y los espías flotantes son los que vuelven para traer informes. Nadie en las fuerzas militares es tan preciado como los espías, y a estos se les debe tratar con la más alta estima, y recompensar como a ninguno. De esta manera se evita que se vuelvan renegados. Si algún asunto de espionaje es revelado antes de que el espía haya cumplido su cometido, elimínalo. Si tienes que atacar una ciudad, necesitas información sobre los generales, los soldados y su formación, necesitarás de espías para obtenerla. Si un espía enemigo se ha acercado a obtener información tuya, sobórnalo para que se pase de tu lado y se vuelva un agente doble. Sobre el doble agente giran los demás tipos de espionaje. Sobre esta información puedes mandar a los demás espías y formar tu propia información falsa, por lo que el agente doble debe ser al que mejor trates de entre todos los espías. Un buen gobernante y un buen mando militar sabe que debe usar a los más brillantes para el espionaje. Para garantizar la victoria se debe conocer la situación del enemigo, y eso solo se puede lograr mediante el espionaje. De esta forma, y con este último capítulo, termina el arte de la guerra de Sun Tzu. A manera rápida podemos ver por qué algo que parece exclusivo del lenguaje militar puede aplicarse a otras circunstancias como son las relaciones personales, los negocios o la política. Son los principios básicos y generales que maneja la obra lo que lo hacen posible,
aunque claro, la tarea de adaptar el arte de la guerra a otros campos no es algo que pueda lograr de forma directa. El arte de la guerra es el dominio de la estrategia para lograr un objetivo. En ese sentido, consejos como conocer tus fortalezas y tus debilidades, las de otros, la posición de tus acciones, tus circunstancias, la sobriedad y rapidez con la que actúas, la racionalidad de los hechos o la cantidad de información que posees, son aplicables casi a cualquier objetivo, por lo que aún después de 2500 años, esta obra sigue manteniéndose vigente. La guerra parece ser inherente al hombre. La guerra nace con el mismo hombre en el momento que se da cuenta que no es el único. Al irse conformando las sociedades y civilizaciones, la guerra fue adquiriendo un valor más preponderante, el de la conquista. Y con esto se abren dos posiciones: conquistar o evitar ser conquistado. Desgraciadamente, la guerra, como todo acto humano, conlleva consecuencias de las cuales se hacen partícipes a muchos inocentes que nunca entendieron o siquiera se enteraron por lo que estaban luchando. En ese sentido, la guerra parece ser inevitable, y como lleva conviviendo tanto tiempo con el hombre, se ha vuelto también parte del estudio y el análisis desde épocas antiguas. En términos muy simplificados, el arte de la guerra significa el arte de dominar la estrategia militar. Sin embargo, como ya también vimos en este canal en donde se habló del Bushido o el camino del guerrero, fueron los japoneses que casi un siglo después de las enseñanzas chinas sobre el arte de la guerra, los que brindaron otro enfoque, donde si bien el arte de la guerra tiene su fundamento en el acto militar, toda estrategia para lograr un objetivo es de carácter general en casi todos los aspectos de la vida. Lo puedes utilizar en tu vida personal, en tus relaciones con otros y hasta en tu oficio o tu trabajo. En el siglo XVII los japoneses daban un sentido amplio y general sobre el arte de la guerra, mientras que en Europa, a inicios del siglo XVI, se había consolidado otro entendimiento reduccionista. Maquiavelo, un estudioso italiano del arte de la guerra, también lo entiende como el arte de dominar la estrategia, pero él lo enfoca a un objetivo particular y único: el poder y la gloria. Con estos dos enfoques sobre el arte de la guerra, uno en Japón y otro en Italia, me viene a la mente el cuestionamiento sobre si el arma es mala o buena. Obviamente entendemos que un arma está construida para dañar y por ende podríamos entender que todo lo que daña es indeseable, pero tal cual el arma no actúa por sí misma, alguien la empuña. A su vez, ese alguien puede ser un criminal o un procurador de justicia, y con esto lo que en principio parece indeseable puede resultar una herramienta de defensa. Entendiendo que tanto el criminal y el policía cumplen sus roles antagónicos, porque alguien puede decir, bueno, y si el policía es corrupto, bueno, pues ahí entendemos que ambos son criminales y eso no es antagónico. Con todo lo anterior, lo que trato de decir es que el arte de la guerra no es un conocimiento bueno o malo per se, sino que depende de quién utilice ese conocimiento y con qué propósito. De esta manera, el arte de la guerra te puede ayudar a llevar y entender de mejor manera muchas situaciones de tu vida, o bien el mismo conocimiento en manos de otra persona puede ser un arma para intentar hacer daño, buscar poder y el sometimiento de otros. Escribe en los comentarios qué piensas sobre el arte de la guerra y si crees que es un pensamiento útil. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal.